Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. De verdad que estoy agradecido primero por el favor y la gracia de Dios que me permite estar aquí, y luego porque el pastor confió en mí para poder compartir algo de la palabra del Señor con ustedes. Y como siempre, no va a ser nada extenso, yo no soy de los que predica mucho. Y el pastor ha estado hablando en este último mes, poco más de un mes, ha estado hablando de estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. Y es algo que está cobrando cada vez una mayor relevancia, está cobrando cada vez una mayor importancia por el tiempo en que vivimos. Y el tiempo que vivimos demanda que nosotros estemos afirmados en la verdad, que estemos firmes en nuestra fe. Y tan pronto el pastor me habló de que compartiera en este día, hace como 2 semanas atrás, acordamos que me iba a tratar de mantener en esta misma línea de lo que el Señor había puesto en su corazón. Y vaya a Colosenses 2:5, Colosenses capítulo 2, verso 5. Y luego de que encuentre Colosenses 2:5, prepárese porque vamos a leer varios textos, no inmediatamente después de este, pero en la medida que vayamos desarrollando lo que el Señor puso en mi corazón, vamos a ir leyendo bastantes textos. Si vino a pensar de que me voy a sentar y me van a servir, pues hoy va a tener que usted mismo, como hace mi esposa cuando le sirven un pescado entero, que ella lo trabaja y lo deja en las espinitas, usted va a extraer hoy mismo cada palabra buscándola. Amén. Creo que siempre es un buen ejercicio. Está ahí en Colosenses 2:5. Dice la palabra del Señor: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Señor, tu palabra es bendecida. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, será prosperada en aquellos para el cual tú la enviaste, Señor. Y declaro que nuestros corazones están listos para recibirla, Señor, y que seremos transformados por ella en el nombre de Jesús. Amén. Mientras pensaba que iba a hablar para el día de hoy, no sé, en los primeros días, luego de haber hablado así con mi hermano, de momento me acordé de algo que cuando él tenía como 3 años, algo así. A él le regalaron un juguete que es en inglés es un blow up punching bag, pero en Puerto Rico le llaman un siempre parado. ¿Alguien sabe lo que es eso? Para los que no lo sepan, tú tienes una foto, right? Eso es un siempre parado, para que sepan. Eso era un juguete que le regalaron. El de él no era exactamente de esa forma, el de él era en forma como de Godzilla, el dinosaurio ese que estaba en las películas primero japonesas y luego hicieron uno aquí. Y me acuerdo que yo tomaba ese juguete, se lo ponía frente a mi hermano y lo invitaba para que peleara y le decía: este es el monstruo, tú tienes que pelear con él y tú tienes que darle. Y mi hermano, 3 años, pues empezaba a darle y le empezaba a dar y le empezaba a dar. Yo decía: dale duro, no puedes permitir que se quede de pie, lo tienes que tumbar, lo tienes que noquear, dale. Y él empezaba, pues, niño al fin, amén. Con poca técnica, nada, simplemente le caía encima, lo trataba de apretar, le hacía un abrazo del oso, lo que fuera. Él lo que le quería era tratar de tumbarlo, porque yo le estaba empujando: dale, tú tienes que vencer, tú eres el superhéroe, tú vas a ganarle a ese monstruo, tú vas a destruir a ese monstruo malo. Obviamente, 2 o 3 minutos después, ¿qué hacía él? Ay no, ya no. Y se iba. ¿Por qué? Porque por más que le dio patadas, por más que le dio de puñetazos, por más que lo agarró, por más que lo empujó, el dichoso juguete se quedó siempre parado.
Y era una frustración para él, por lo tanto, él jugaba un rato por mi motivación, pero luego se iba. Porque después que intentó lo más que pudo, no pudo tumbar el juguete. Y yo estoy seguro que en su mente él quizás se imaginaba o pensaba, ¿por qué le doy y no se cae? Si cuando juego con papá o cuando juego con Yoito y yo le doy, ellos se caen para atrás y me le trepo encima y le gano. Obviamente no se dejaba para que ellos se sintieran que estaban haciendo algo grande. ¿Por qué? Pero no quiero que piensen en mi hermano ahora. Quiero que piensen en el siempre parado. Porque si pensamos en mi hermano terminamos frustrados. Pero si pensamos en el siempre parado, hay una gran lección para nuestra vida. Y eso es lo que el pastor ha estado hablando sobre estar firmes en la fe. De que no importa cuánto golpe, cuánto empujón, cuánta patada, cuánto abrazo de oso, cuánta llave, cuánto intento el mundo, la carne, el diablo, la cultura te pueda dar, tú puedas terminar como el siempre parado, firme, de pie. Porque mi hermano le daba y el muñeco se iba para atrás y parecía que se había caído, pero de momento volvía, y a veces volvía con tanta fuerza que le daba a él. Y eso es lo que debemos entender cuando hablamos de firmes en la fe, de que no importa el golpe, cuando todo haya acabado, estemos firmes, estemos de pie, que no hayamos sido derrotados, sino que estemos victoriosos. Entonces, estar firmes en la fe, estar firmes en la fe, estar firmes en la fe, estar en pie. ¿Y qué es estar firmes? Estar firmes se define, y obviamente pues como maestro pues me gusta definir. Algo firme es algo que está estable, que está sólido, que no se mueve y que difícilmente puede caerse. En los términos de agrimensura, de arquitectura, de ingeniería, algo que está firme es algo que es una capa sólida de terreno, natural o artificial, sobre la que se puede cimentar algo. Y también se define firme en lo psicológico o en lo analítico de la persona, es a la persona que está convencida de lo que piensa y actúa en consecuencia de acuerdo a sus ideales sin dejarse influir. La meta de esta serie de Firmes en la Fe es que nosotros seamos cristianos estables, cristianos seguros, que no nos movemos, que no nos pueden tumbar, que difícilmente nos podemos caer, que somos sólidos, que somos personas en las cuales se puede cimentar, que somos personas que estamos convencidos no solamente en nuestro entendimiento, sino también en nuestro corazón, en todo nuestro ser y en nuestra alma, de lo que creemos, y a quién hemos creído, y que nada nos va a hacer cambiar nuestra mente. Pero ¿cuál es la clave del siempre parado? ¿Cuál es la clave? La clave estaba en la base del siempre parado. La clave estaba en que cuando fue construido el siempre parado tenía una base muy única, muy especial. Obviamente el muñeco que enseñó José Miria, lo que enseñaba era un muñeco que no es como nosotros, no tiene piernas, era una base redonda, de forma circular, tenía un poco de concavidad. Eso facilitaba de que el muñeco se fuera para atrás o para adelante, pero no se cayese. Y no solamente eso, tenía por dentro, en el mismo centro, en la parte de abajo, un peso añadido lo suficientemente pesado para que eso no se cayera. Y esa era la clave del siempre parado. Una base ancha, una base que tiene peso,
redonda, está estratégicamente centrada, porque si ellos ponían el peso en la parte de arriba, entonces cuando mi hermano lo empujara se iba a caer porque el peso estaba arriba y el peso se iba a llevar el muñeco. Quiere decir que nuestra creencia no puede estar basada en nuestro intelecto. Tiene que estar centrada adentro. Porque si está aquí, cuando nos den el golpe, el peso nos lleva. Pero si estamos centrados y está bien adentro de nuestro ser, entonces no nos caemos. La firmeza del siempre parado estaba en su base, en su fundamento. Un fundamento débil no sostiene nada. Un edificio, por más hermoso que sea, estructuralmente por fuera, si no tiene un buen fundamento, se cae. Por lo tanto, tenemos que estar claros y conscientes de cuál es nuestro fundamento. ¿En qué estamos afirmando nuestra fe? Y miren cómo lo dijo el Señor. Vaya a Mateo capítulo 7. Miren cómo el Señor habló de esto. Mateo capítulo 7. Desde el verso 24. Y mientras usted lo busca, yo le voy a dar un poquito de perspectiva de lo que es este pasaje. Esta es la conclusión del Sermón del Monte. Desde el capítulo 5, Jesús comenzó a hablar el Sermón del Monte y comenzó con las bienaventuranzas. Y tocó diferentes temas en medio del Sermón del Monte. Comenzó con las bienaventuranzas, aunque muchos solamente les gustan los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. La única bienaventuranza que no le gusta a muchos es bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque para eso hay que padecer. O la otra que dice, bienaventurados cuando vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra ustedes, mintiendo. Por esa no queremos pasar. Que el Señor nos haga dichosos en las otras, menos en esas dos. Déjame volver para atrás. También habló no solo de las bienaventuranzas, también declaró de nuestra identidad. Somos sal, somos luz. También trató otros temas como la ansiedad, la ira, el amar a los enemigos, la oración, el ayuno. Y al final, luego de haber disertado por un largo tiempo, que cubre 3 capítulos, el Señor concluye con estas palabras desde el verso 24. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo le compararé a un hombre insensato que no tiene sentido común, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo concluye el Señor? Diciendo, para estar firmes, necesitamos asegurarnos que estamos tomando lo que Cristo nos ha impartido, porque eso fue lo que Él hizo. Él impartió su palabra por esos 3 capítulos en ese sermón. Eso que a Cristo ha impartido, porque Cristo sí que no hablaba, Cristo impartía. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Quiere decir que cuando Él dice, el que oye estas palabras y las hace, lo que está haciendo es el que recibe a Cristo, lo que Cristo le imparte, y lo imparte en toda su vida, porque dice ahí que cualquiera que oye esta palabra y las hace. Y el hacer es que si tú haces la palabra, estás impartiendo a Cristo en todo lo que tú haces en tu vida. Estás poniendo a Cristo en todo lo que tú haces en tu vida. Entonces, si tú impartes a Cristo
En todo serás un hombre prudente, y cuando venga el río, el viento, la lluvia, tu casa no se va a caer. Tu vida no se va a caer, tu familia no se va a caer, porque está fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Entonces, firmes en la fe significa que estamos estables, seguros, sólidos en la verdad de que Cristo es nuestra roca, es nuestro Señor, es nuestro fundamento. Cristo es nuestro Señor, y en esa verdad fundamentamos nuestra vida. Y esa verdad es la que nos debe guiar para mantenernos firmes en la fe. Jesucristo es nuestro Señor. Así que la base de nuestra fe es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. ¿Y qué es eso del señorío? ¿Qué es eso de ser Señor? En el Nuevo Testamento la palabra Señor, hay dos palabras que se usan que se han traducido como Señor al español. Una se llama despotes y la otra se llama curios. Y significan, número uno, amo. Uno que por lo general, ese término indica autoridad absoluta sobre una casa. Uno, autoridad absoluta sobre una casa. Cuando decimos que Jesucristo es nuestro Señor, estamos diciendo que Él tiene autoridad absoluta sobre mi casa. Otra definición de Señor es dueño. Él es nuestro dueño. Él tiene autoridad sobre nuestra casa. Otra definición de Señor es uno que tiene posesión y poder absoluto. Él nos poseyó a nosotros y lo vamos a ver más adelante. Gobernante, esa es otra definición de Señor, uno que gobierna. Y por último, una que me encanta muchísimo, un Señor es un soberano. Es un soberano. Y cuando decimos entonces que Cristo es el Señor, lo que estamos diciendo es que Él es nuestro amo, que tiene potestad sobre nuestra casa, que gobierna sobre nuestra vida y que Dios es el soberano sobre nosotros. Y sobre eso yo quiero que veamos varios textos de la palabra. Vaya a Daniel capítulo 4. No ponga la Biblia al lado, vamos a leer varios textos. Daniel capítulo 4. Verso 35. Porque yo quiero que entiendan esta soberanía, por lo menos en forma bien básica. El señorío de Cristo, la soberanía de Dios. Está ahí en el verso 35. Y todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vean ahí, el que declaró estas palabras dijo que todos los habitantes son considerados como nada, o sea, comparado con el que nosotros llamamos nuestro Señor y el que llamamos nuestro soberano Dios, somos como nada comparados ante su grandeza. Y dice ahí que Él hace según su voluntad, o sea, Él hace según lo que Él quiere, tanto en el cielo como en la tierra. Y dice ahí, y no hay quien le detenga su mano, y ni siquiera hay tampoco quien le pueda cuestionar. Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Ese es el Dios soberano que nosotros servimos. ¿Y saben quién dijo estas palabras? No las dijo Daniel, no las dijeron los 3 jóvenes hebreos que fueron al horno, las dijo el rey Nabucodonosor. Las dijo el rey Nabucodonosor. Y si hubiésemos ido al principio del capítulo, y yo no quiero detenerme ahí, pero bien breve. Este rey tuvo un sueño en ese capítulo 4.
Y él comienza diciendo en el capítulo 4, es como si Daniel hiciera una pausa y dijera, déjame añadir esto que Nabucodonosor testificó. Y él comienza diciendo, conviene que yo declare las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pero este no fue el rey que metió los 3 jóvenes al horno. Y ahora está declarando al Dios Altísimo y está testificando del Dios Altísimo. ¿Qué pasó en la vida de él? Miren lo que sucedió, bien rapidito. Él tuvo un sueño, él vio un árbol grande, inmenso, que creció con unas raíces bien fuertes, y era árbol bien frondoso, y de momento bajó un personaje del cielo que dijo, corten el árbol pero dejen las raíces. Y él se levanta de su sueño y busca a quien interprete el sueño, y va donde todos los magos y todos los hechiceros y todos ellos buscando interpretación. Nadie lo puede interpretar, pero él se acordó de alguien, de un joven llamado Daniel. Y él dijo, espérate, Daniel me interpretó un sueño anterior de la estatua. Y buscó a Daniel. Y de hecho ya él le había cambiado el nombre de Daniel, le había cambiado el nombre a Belsasar. Y él dice en uno de los textos que ese era el nombre de su Dios. Le había puesto a Daniel el nombre de su Dios. Y yo pensaba en esto y yo decía, wow, la vida de Daniel en medio de la Babilonia que vivía era tan agradable a Dios, era tan claro que él estaba viviendo bajo la autoridad de Dios, y su testimonio era tan claro que cuando le cambiaron el nombre, el Nabucodonosor tuvo que decir, yo tengo que ponerle Belsasar porque es como él si fuera mi Dios, por el Dios que Daniel reflejaba. ¿Reflejas tú en la Babilonia que vives al Dios que tú sirves? En esta Babilonia reflejamos a Dios de forma que ellos puedan decirnos a nosotros, yo te respeto porque tú tienes algo diferente. Hay algo. Y él dice, Daniel es como los dioses buenos, decía Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor le pide la interpretación a Daniel, Daniel estuvo callado 1 hora y no se atrevió a decirle nada. Y el rey le demandó la interpretación, porque cuando él se quedó callado, él dijo, tú sabes lo que es y me lo estás callando. Y Daniel le dice, el árbol frondoso eres tú. Y Dios lo que dice es que tú serás cortado, pero tus raíces se quedarán en tierra porque tu imperio se quedará firme. Lo que sucede es que tú vas a ser como los animales hasta que reconozcas que Dios es el Altísimo. Y entonces te será devuelto todo. Por tanto, le dijo a Daniel, te recomiendo que arregles tus cosas con Dios. Nabucodonosor en el momento se quedó sorprendido, pero como sucede con todos los que no tienen temor de Dios, son impactados por el momento, pero pasa el tiempo y se olvidan. Al cabo de 1 año, se paró un día y empezó a mirar el palacio y los jardines que él había construido. ¿Y qué declaró mirando la ciudad? Esta es la gran Babilonia que yo he levantado. Se alabó él mismo. E inmediatamente Dios comenzó a ejecutar su palabra sobre él. Y dice que perdió su mente. Y fue llevado fuera del palacio y empezó a vivir con los animales del campo. Dormía con los animales, le creció su cabello, le creció sus vellos, le crecieron sus uñas, comía con los animales, se alimentaba como si fuera una bestia del campo. Y le pasó eso por 7 años. Hasta que dice ahí, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades.
El hombre sin Dios es como las bestias del campo, vive por instinto, vive por sus deseos carnales. Le pasa como al hijo pródigo, que también dice en Lucas, cuando él volvió en sí. Quiere decir que mientras estuvo alejado de la casa de su padre, él estaba sin sentido común, estaba sin razonar realmente. Y eso le pasó a Nabucodonosor. El orgullo humano nos destruye, pero reconocer al Altísimo nos levanta. Vaya ahora a 1 de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6, verso 15. ¿Está ahí? Dice ese texto, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Y hago énfasis en la palabra solo. ¿Cuántos soberanos hay? Uno. El único, solo soberano. Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nuestro Dios es el único soberano y es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. A Él sea la honra y el imperio. Vaya ahora a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, último libro de la Biblia, este es más fácil de encontrar. El verso 11. Mire lo que dice ahí. Una declaración de los 24 ancianos que estaban adorando en el frente del trono de Dios en el cielo. Y decían, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el Señor de todo lo creado. Él es tu Señor porque tú fuiste creado por Él. Y Él es el Señor de todos los que no están aquí, de todos los que no sirven al Señor, porque Él los creó. Aunque no les sirvan, Cristo sigue siendo Señor sobre de ellos. Otro texto más sobre el señorío de Cristo, vaya a Hebreos 2:10. Hebreos capítulo 2, verso 10. Y es importante recalcar, por la voluntad de Dios, todas las cosas existen y todas las cosas fueron creadas. Es por la voluntad, todo lo que sea creado, todo lo que existe, el diablo existe por la voluntad de Dios. Si le cambié la teología a alguien o si se la reté, perdón. Pero Él existe por la voluntad de Dios porque Él fue creado. Está ahí, Hebreos 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. O sea, que se sostienen, se mantienen.
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero quiero que esté pendiente de esa primera parte del verso, porque dice ahí que convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Todas las cosas son a causa de Cristo. Y por quien todas las cosas subsisten, o sea, todo subsiste por Cristo. Todo lo que todavía está de pie en este mundo es por Cristo. Y aunque suene difícil, los déspotas en este planeta, los terroristas en este planeta subsisten por Cristo. Él está en control de todo eso. Él es el Señor, aquí lo dice su palabra. Vaya ahora Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Me encanta este capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1, verso 15. Hablando Pablo acerca de Cristo, miren lo que declara. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando dice ahí que Él es la imagen del Dios invisible, lo que está queriendo decir es, todo lo que usted quiera conocer de Dios lo tiene que conocer en Cristo. Porque Él es la imagen de Dios. Dios, para que nosotros le pudiéramos conocer, reveló a Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Y ahí dice que Él es la imagen de ese Dios invisible y es primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. En Él Donald Trump fue creado. En Él Obama fue creado. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten de nuevo. Todo está bajo el control y el dominio y el señorío de Cristo. Efesios 1:11. Efesios 1:11. Dos libros antes de Colosenses, da para atrás Filipenses y luego Efesios. Hablando también Pablo de Cristo, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No de nuestro capricho, ni de nuestro deseo, es de su voluntad. Un par más. Isaías 46. Isaías 46. Verso 9. Isaías 46, verso 9. Dice ahí,
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Wow, no escuché ni un amén. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. No hay otro Dios, no hay nadie que se compare a nuestro Dios, y hará todo lo que quiere porque Él es Dios soberano. Él es Dios soberano. Proverbios 20:24. Proverbios 20:24. Ya mismo le explico por qué tanto texto. Miren lo que dice ese texto. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿De quién son tus pasos? ¿De quién es tu caminar? ¿De quién? De Jehová son tus pasos, de tu Dios son tus pasos. Por lo tanto, hay cosas en tu caminar que tú no vas a poder entender, porque Dios es el que te va llevando por ellos. Quizás no lo entiendas, pero si tú confías en el señorío de Dios, Él lo que espera es que creas y camines por ese camino que Él te puso a caminar. ¿Por qué? Porque en Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer para su buena voluntad. No tienes que entenderlo todo, porque sus caminos son demasiado altos para que nuestra mente finita los pueda entender. Pero créele, porque Él lo hace para su buena voluntad. Jeremías 10:23, este sí, busquen este, Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Después de Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar y luego Isaías. Dice ahí: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. ¿Quién está ordenando tus pasos? Dios. ¿Quién es el Señor de tu camino? Dios. No está en ti. A Pedro se lo dijeron de esta forma: cuando eras joven tú pensabas que hacías lo que querías, pero ahora te ciñe otro. Y en Cristo nos ciñe Él. El último, Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 8. Verso 6. Nuevo Testamento. Luego de los Evangelios, Hechos Romanos y luego Primera de Corintios, para los que están teniendo un poquito de reto.
Primera de Corintios 8, verso 6. Miren este texto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Amén. Hay un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Fuimos creados para Él. Procedemos de Él, pero somos para Él. Y después dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Quiere decir que del Padre proceden todas las cosas, pero el Padre todo lo hizo a través del Hijo. El Padre hizo todo a través del Hijo y nosotros somos a través de Cristo. Lo que somos, lo que vivimos, lo que pasamos es a través de Cristo. A través del señorío. Y ahí dice que Él es el Señor. Y hemos leído al menos 10 diferentes pasajes de la palabra de Dios donde se nos muestra la soberanía de nuestro Dios y el señorío de Cristo. ¿Por qué? Si se recuerdan, cuando en el principio del verano Dios me permitió la oportunidad de hablar de cómo estudiar y entender la Escritura y cómo leer la Escritura, una de las cosas que yo mencioné fue que una doctrina no se hace de un solo texto, que se necesitan más de un verso porque la Escritura se interpreta a sí misma. Y yo les acabo de leer por lo menos 10. Así que yo espero que después de yo haberle leído 10 pasajes de la Escritura, yo creo que debemos estar claros de que Cristo es el Señor. Amén. Y no solo que Cristo es el Señor, sino que Dios es soberano, que todo es por medio de Él y para Él, que todo lo que subsiste es por Él, que toda nuestra vida es por Él y que Él es antes de todo y todo por Él fue hecho. Por lo tanto, si fundamentamos nuestra vida en el señorío de Cristo, estamos firmes, nada nos debe de mover. Amén. ¿Lo creen conmigo? ¿Lo pueden celebrar conmigo de que Cristo es nuestro Señor? De que Él es el Dios soberano, que no hay nadie como Él. Pero ¿saben algo? Creemos todos estos textos que hemos leído y los celebramos acerca de la soberanía de Dios, pero la mayoría de las veces solo cuando todo nos va bien. Porque hemos creído de alguna forma de que es imposible, de que si estamos en Cristo, de que si vivimos en Cristo, de que si Él es nuestro Señor y Él todo nos sostiene y todo es por Él y vivimos confiados en Él, que algo malo nos pase. Eso no está en nuestra matemática, eso no suma para nuestro entendimiento. Entonces empezamos a declarar que nada malo nos va a tocar, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y empezamos a citar textos y a buscar palabras positivas. Y que Dios nos va a prosperar y que somos cabeza y que no somos cola y que nada nos va a tocar y ninguna enfermedad ni ninguna cosa mortífera nos hará daño. Pero ¿qué pasa cuando la necesidad llega? ¿Qué pasa cuando la prueba llega? ¿Qué pasa cuando la persecución llega? ¿Cuál es nuestra actitud cuando después de haber declarado todas esas cosas llega la enfermedad? Cuando después de haber declarado que somos cabeza y no cola empezamos a padecer necesidad. Que es esos momentos cuando sentimos en nuestras emociones humanas que Dios se ha alejado de nosotros. ¿Seguimos confiando igual? ¿Seguimos celebrando como celebramos hace par de minutos de que Cristo es el Señor? Y yo no lo digo porque yo lo haya sobrepasado. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida, que decimos que Cristo es nuestro Señor en las buenas, pero en las malas no podemos, lo dudamos y tratamos inclusive de tomar nosotros el control. Sí, porque es que si yo voy al culto, si yo sirvo en los ministerios, si yo estoy discipulando o estoy siendo discipulado,
Eso me debe eximir de cualquier ataque del diablo, o de la carne, o del mundo. ¿Saben qué? No necesariamente ha de ser así. Y cuando nos pasa, tenemos problemas de señorío en nuestra vida. Vaya a Romanos 10. Romanos 10, verso del 8 en adelante. Dice ahí el escritor, inspirado por el Espíritu, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es que rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero vean ahí en ese verso 9, que si confesares que Jesús es ¿qué? El Señor. Ahí no dice el Salvador. Somos salvos, pero no es si lo declaramos como nuestro Salvador que somos salvos, es si lo declaramos como nuestro Señor. Big difference. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que Jesús es nuestro Salvador y no es tan fácil decir que es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando decimos que es nuestro Salvador, todavía no le hemos dado el señorío de nuestra vida. Sí, porque es que si le damos el señorío, ya nosotros no estamos en control. Entonces ya no es nuestra voluntad, es la de Él. Ya no es nuestra vida, es la de Cristo. No es nuestro propósito, es el propósito de Él. Y ahí no es tan fácil, porque cuando el propósito de Él va en contra de lo que nosotros habíamos anhelado en nuestros sueños, ¿por qué estoy aquí si no quiero estar aquí? ¿Por qué Dios me trajo a esta ciudad si yo no quiero estar en esta ciudad? Porque Cristo es tu Señor. Y si Él decidió desde la eternidad que este era tu lugar, este es tu lugar. ¿Por qué estás pasando la situación que estás pasando? Si Cristo es tu Señor, estás en su propósito, estás en su noticia. El problema es que nosotros, cuando no nos gusta lo que nos está sucediendo, tratamos de tomar en nosotros el control. Porque pensamos que no es lo suficientemente poderoso para sacarnos del aprieto en que estamos. Que no es lo suficientemente poderoso para movernos de esa prueba y de esa situación y sacarnos al otro lado en victoria. Cuando ya Él declaró que nosotros somos ¿qué? Más que vencedores por medio de Él. Ya al final está escrito, usted ganó, usted venció. Simplemente corra la carrera. Abrazamos la salvación de Cristo, pero resistimos su señorío. Pero ¿sabes qué? No importa cuánto resistas, Cristo sigue siendo el Señor. Y yo sé, lo dije ahorita, a todos nos pasa. Viene el dolor, la escasez, la persecución, el abuso, las pérdidas. Pero Dios nos dice hoy, empezando por mí, yo soy Dios soberano sobre tu necesidad. Yo soy Dios soberano sobre tu problema. Yo soy Dios soberano sobre tu enfermedad, sobre tu familia. ¿Y sabes qué? Yo estoy haciendo algo en ti.
Yo comencé algo en tu vida y yo lo voy a perfeccionar. Solo necesito que confíes en mi señorío, que confíes en mi autoridad, porque en mí se sostienen todas las cosas. Tú te sostienes en mí. En tu fuerza no vas a poder. Cristo es Señor sobre tu necesidad. Cristo es Señor en el momento de escasez. ¿Por qué? Porque Él quiere revelar algo en medio de tu necesidad. Él quiere revelar algo de Él dentro de ella. Porque aunque por una temporada pase necesidad, su palabra dice que Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Está bien que te tiemblen tus rodillas. Está bien que en el momento de necesidad tú tiembles. Pero ¿sabes qué? La roca en la que estás parado no es la que tiembla, eres solo tú. Puedes temblar tú, pero la roca inconmovible de los siglos no va a temblar. Si estás parado en Cristo, si estás firme en Cristo, aunque te tiemble las rodillas, la roca no se va a mover, no se te va a caer el piso, porque es Cristo el fundamento. Cristo es Señor sobre tu enfermedad. En Gálatas capítulo 4, verso 13, no tienen que buscarlo. Dice Pablo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Interesante. Que a causa de una enfermedad en el cuerpo de Pablo, Pablo tuvo la oportunidad y la bendición de poder presentar el evangelio a la iglesia en Galacia. Si no hubiera sido por esa enfermedad, él no hubiera podido predicar el evangelio en aquel lugar, porque no se hubiera detenido, porque al estar enfermo hizo una parada en esa ciudad y ahí comenzó a declarar el evangelio al principio. Porque Pablo sí la tenía clara el señorío de Cristo. Esto del señorío de Cristo lo tenía bien claro, porque aún en la enfermedad proclamó a Cristo. El jueves yo me gozaba con la hermana que dio el testimonio, que me disculpa, no me acuerdo el nombre, no lo anoté en el momento y ahora es que luego, mientras repasaba las notas, me acordé de esto. Ella decía el jueves que en el cáncer del cual Dios la sanó, en el proceso ella empezó a pasar por necesidad. Y llegó un momento donde su necesidad recientemente la hizo comunicarse con una persona que ella conocía. Y esta persona que le contestó, no le contestó de la misma forma que siempre le contestaba. Y ella se dio cuenta de que había un problema al otro lado de la llamada. Y entonces ella comenzó a ministrarle. Y esta persona recibió al Señor por medio de toda esta situación en una necesidad de esta hermana. Ella reconoció el jueves y testificó aquí: mi necesidad trajo la salvación de un alma. Tu enfermedad puede traer la salvación de un alma. Tu necesidad puede traer la salvación de un alma. Tú no sabes lo que Cristo está haciendo. Cristo es Señor sobre tus problemas familiares. Aún en los problemas familiares, Dios sigue siendo soberano y se los voy a probar. Vaya a Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Es una historia muy conocida de un personaje bien famoso. Es la historia de Sansón. Un hombre separado por Dios desde nacimiento, con un voto, que un día se le antojó algo. Un día él fue y le dijo a su padre: yo he visto una de las muchachas en la tierra de Timmat, que era tierra de los filisteos, que me gusta. Por favor, papi, búscamela como mi esposa. Y los padres no les gustó la idea. Mira lo que dice el verso 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Para los padres se le era una situación muy incómoda. ¿Cómo yo voy a buscarte una esposa entre los filisteos? ¿No hay suficientes muchachas en Israel?
Y tú estás antojado de uno de por allá. A veces en la situación familiar, Dios está trabajando. Si tú sabes que tus hijos fueron llamados con propósito, no te desalientes cuando empiecen a ir en contra de lo que tú piensas. No es que lo dejes hacer lo que le dé la gana, es que ores y confíes en el señorío de Cristo. Porque la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si empiezas a pedir para el lado que no es, ora, confía en el señorío de Dios. Porque Él sigue siendo Señor ahora en los problemas de familia. No sabemos lo que Dios está haciendo en el proceso. Era una situación que no era la más adecuada, que no estaba de acuerdo a los principios, pero Dios estaba en medio de ella. Así que Cristo es el Señor sobre todo lo que sucede en tu vida. Sobre todo. Al final lo entenderemos. Al final nos daremos cuenta como pasó con la vida de José en el capítulo 45 de Génesis. Y no vaya allá, yo se lo voy a parafrasear. Luego de que él fue vendido por sus hermanos a los 17 años como esclavo a Egipto, va a casa de Potifar. Allí trabaja como esclavo, se convierte en el mayordomo de la casa. Luego, por un problema con la esposa de Potifar, es enviado a la cárcel. Y allí está más de 2 años en la cárcel por un pecado que no cometió. José es ese joven, ese hombre que siempre hizo lo correcto, pero todo le salía mal. En lo humano. En lo humano. No hizo deshonra contra su amo, pero por causa de la mujer fue preso. Nunca deshonró a su padre, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo tenía como hijo favorito. Y no era culpa de él de que el padre lo tuviera como hijo favorito. Él solamente expresaba su sueño. Y por causa de eso fue vendido como esclavo. Entonces, un día Dios en su gracia y su favor, a causa de una interpretación de un sueño, lo lleva de la cárcel al trono en 24 horas. De la cárcel al trono en 24 horas. Dios lo puede hacer también contigo. Sacarte de tu situación y sentarte con los grandes en 24 horas. Para Él no hay nada imposible, Él es el Señor. Entonces, cuando está ahí, a causa del sueño que interpretó, Dios le dio sabiduría y favor con el faraón para él prepararse para el hambre que venía. Y cuando vino el hambre le afectó a Israel y sus hermanos fueron a buscar comida en Egipto porque se corrió la voz de que en Egipto había alimento. Y luego de un par de encuentros donde sucedieron muchas cosas, donde José estaba probando qué había pasado con sus hermanos, si de verdad ellos habían aprendido la lección, en el capítulo 45, él se revela y le dice en el verso 4, no tengan miedo, acérquense a mí, acérquense. Y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Por eso le dije, al final entenderemos. En la vida de José, ahora él se dio cuenta, wow, me tomó ser vendido como esclavo. Me tomó 10 años en casa de Potifar, 2 años en la cárcel, tomando siempre las decisiones correctas y todo parecía que me salía mal. Pero un día, Dios reveló en su señorío que por causa de que fui fiel, por causa de que me sometí a su señorío, Él me envió para preservar la vida de mi familia, la de mi casa, y los prosperó de manera tal que 400 años más tarde salió más de 1 millón de personas de Egipto a poseer la tierra prometida. Todo por causa de la fidelidad y del sometimiento a la soberanía de Dios en la vida de José. Y con esto termino. ¿Qué debemos entonces hacer para mantenernos firmes en la fe? Número 1, reconoce el señorío de Cristo sobre ti. No lo reconozcas solo como Salvador, reconócelo como Señor. Reconoce que fuiste creado por Él a su imagen y semejanza. Reconoce que fuiste comprado a precio de sangre.
Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y no solamente reconozcas que eres de Él, sino que ahora eres su hijo. Porque Él no te compró para hacerte tu esclavo, Él te compró para hacerte su hijo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si quieres mantenerte firme en la fe, reconoce el señorío de Cristo sobre ti. Número 2, reconoce que no eres independiente de Cristo. El ser humano no fue creado para ser independiente. Si no dependes de Dios, eres esclavo del pecado. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, que si Cristo es tu Señor, eres dependiente de Cristo para la vida. Y si no, eres esclavo para la muerte. Y por último, para mantenerte firme en la fe, mantén una fe activa y una actitud positiva, creyendo que el Señor tiene mejores cosas para ti. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo, comenzamos a ver la vida diferente. Pablo experimentó esto, miren, y el tiempo avanzado. Wow, me pasé de una hora. That's not good. Pero él veía que todo lo que le pasaba a él resultaba para la gloria de Dios. En el capítulo 1 de Filipenses, lo lee en su casa. Esta epístola es tan hermosa porque habla tanto del gozo, de la alegría de servir al Señor, de la alegría que hay en Cristo. Y él dice en el verso 13, miren, aún mis prisiones han resultado en beneficio del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque le pude predicar a los que estaban en la cárcel. Si yo no hubiera caído preso, yo no escuchaban el Evangelio, se podrían en la cárcel y se morían sin salvación. Pero Cristo me metió preso para que ellos conocieran a Cristo. Eso es tener el señorío de Cristo claro. Mantén una actitud positiva en tus circunstancias. Asegúrate de ver a Cristo en ella. Ponte en pie en esta hora. ¿Es Cristo tu Señor? Para los que están pasando el momento difícil, ¿es Cristo tu Señor? Es importante, hermanos, firmes en la fe, firmes en la roca inconmovible de los siglos que es Cristo. Si hay alguien en este día que no ha hecho a Cristo su Señor, esta es la palabra de fe que te declaramos y que te hablamos hoy. Que si confiesas que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.